A Jesús seguiré, pongo en él mi mirada, veo su gran amor, canto sus alabanzas, a Jesús seguiré. Familia, qué gusto poder una vez más encontrarnos a través de las redes sociales para compartir la palabra de Dios, para escuchar todos juntos lo que Dios quiere hablarnos. Y estoy seguro que como en cada mensaje, hoy Dios va a cautivar tu corazón, como lo hizo conmigo en el momento en el que estuvo revelándome su palabra. Y quiero comenzar con un verso que es muy conocido y debe ser un verso que todos debemos de memorizar, pero no memorizar para repetirlo cuantas veces necesitemos hacerlo, sino memorizarlo para poder comprenderlo y ponerlo por obra cada vez que sea necesario. Dice la Biblia, ahí en Hebreos capítulo 11, versículo 1, este es el verso que todo cristiano debe conocer, el verso que todo cristiano debe tener guardado en su mente, en su corazón. Dice la Biblia, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Usted y yo debemos de tener la seguridad de que las cosas van a suceder. Y dice que es también la convicción de lo que no se ve. Entonces, la fe es certeza y convicción. Y ambas no es otra cosa más que la seguridad de que algo va a suceder, o de que algo va a suceder. Estoy esperando algo, tengo la seguridad de que va a llegar. Tengo la convicción de lo que no estoy viendo, es de algo que yo sé que va a suceder en cualquier momento. No lo veo, pero sé que ahí estará. Al final, la fe es tener la seguridad de que las cosas sucederán a mi favor, sucederán para bien, llegarán en algún momento. Esa es la fe. Y mire, yo creo que todos en algún momento de nuestra vida pasamos por momentos difíciles, pasamos por momentos de angustia, pasamos por momentos inesperados y muchas veces nos desesperamos porque empiezan a ocurrir sucesos que no estaban en nuestros planes, pero ¿cuántos sabemos que nuestros planes muchas veces no son los planes de Dios? Entonces nosotros estamos esperando que nuestros planes funcionen tal cual como nosotros lo esperamos, sin saber cuál es el plan de Dios para nuestra vida. Mire, yo no sé si usted en algún momento ha pasado por alguna situación que no comprende por qué Dios permitió que sucediera. Y muchas veces ese tipo de situaciones hace que nuestra fe se debilite. Muchas veces esa seguridad que teníamos al saber de que ocurriría algo, de que sucedería algo, de pronto ya no está. De pronto esa fe que teníamos, esa convicción, se esfuma. Se esfuma. Ahora,
Yo no sé si usted se ha puesto a pensar en esto, y yo no sé si alguna vez se lo habían predicado, pero ¿cuántos de los que estamos aquí en algún momento hemos orado por algo? Escúchelo bien. Usted tiene la fe, usted está seguro y usted ora con mucha fe, ora con todo su corazón. Pero ¿qué sucede o qué pasa en usted cuando por eso que oró no sucede? Es decir, quizás hay un recorte personal y usted dice, no, yo sé que eso no sucederá conmigo. Soy una persona que le cree a Dios. Señor, tu palabra dice que tú tienes cuidado de tus hijos y yo te creo a ti. Y entonces usted se pone en un tiempo de ayuno, usted se pone a orar y usted le cree al Señor y de repente empieza a ver que están despidiendo a una y a otra persona, pero usted todavía no. Y usted dice, no, es que yo estoy seguro que a mí no me sucederá porque yo tengo un Dios que tiene cuidado de mí. Porque la Biblia dice que todo lo que pidas en oración creyendo, Él te lo concederá. Porque la fe es la convicción de lo que no estoy viendo, es la convicción de lo que se espera, y yo espero quedarme aquí en este lugar. Y tú oras con mucha fe. Pero ¿y qué haces cuando al cabo de un tiempo eres a ti al que llaman y de pronto estás sentado frente a la persona de recursos humanos? ¿Qué cuando te dicen tienes que firmar el finiquito? ¿Qué cuando estuviste orando por la salud de un ser querido y de pronto suena ese teléfono, llega esa llamada que no esperabas? ¿Dónde se quedó lo que oraste? ¿Qué pasa por tu cabeza cuando estás orando y tú tienes la seguridad de que tu matrimonio se va a fortalecer? Tú tienes la seguridad porque estás viniendo a la iglesia, porque le estás creyendo a Dios. Pero de pronto tu pareja te dice, no eres tú, soy yo. ¿Sabe? Es ahí cuando muchas veces nuestra fe se debilita. Y es ahí cuando empezamos a cuestionarnos si es que estamos haciendo las cosas bien, si es que Dios se olvidó de mí. Y es entonces cuando muchas veces la fe se empieza a debilitar. Porque generalmente los predicadores nos enseñan a que si nosotros clamamos, Dios nos va a responder. Clama a mí y yo te responderé, dice el Señor, y tú dices, amén, aleluya, entonces yo sé qué va a pasar. Oye, pero ¿cómo sabes que Él te va a responder con la noticia que tú quieres escuchar? ¿Sabe? Estos son los momentos difíciles para todo cristiano, para toda persona que tiene fe. Son esos momentos por los que nadie quisiera pasar, porque todos quisiéramos orar y que así tal cual oramos, las cosas sucedan. Porque bueno, al final la definición de fe dice que es la convicción de lo que se espera. Pero hay cosas importantes que tú y yo tenemos que saber con respecto a la fe. Dios te dice a ti y a mí que debemos
confiar. ¿Cuántos sabemos que tú y yo en el momento en el que estamos orando a Dios tenemos que confiar? ¿Cuántos lo sabemos? Todos lo sabemos, ¿verdad? La parte que a ti y a mí nos corresponde es confiar, es creer. Pero también ¿cuántos sabemos que los planes que Dios tiene para ti y para mí son los planes perfectos? Cuando tú y yo estamos seguros de eso, entonces tú y yo podemos y tenemos que aprender a confiar. Cuando Dios dice que confiemos, no es porque las cosas que tú y yo vamos a ver, las cosas que tú y yo vamos a vivir, son las que tú y yo queremos ver y vivir. Si tú y yo confiamos, es porque tenemos la seguridad que lo que Dios va a hacer en nuestra vida es lo mejor. Quiero que por favor abras tu Biblia en el libro de Jeremías, capítulo 29, versículo 11. Jeremías capítulo 29, versículo 11. Dígame amén cuando esté ahí. Dice la Biblia, Jeremías 29, 11. Jeremías 29, 11. Dice la Biblia, y mire lo que Dios dice a través de su palabra. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice Jehová. Mire cómo son sus pensamientos. Son pensamientos de paz y no de mal. Entonces, los planes que Dios tiene para nuestra vida son de bien, no son de mal. Y luego dice, para darles el fin que espera. Entonces fíjese bien, los planes de Dios para ti, los pensamientos que tiene Dios para ti y para mí, son de bien, no son de mal. Entonces, ¿por qué cuando algo extraño o cuando algo inesperado empieza a suceder en nuestra vida, por qué de pronto nos empezamos a atemorizar? ¿Por qué nos empezamos a preocupar? ¿Por qué muchas veces empezamos a pensar lo peor? En una ocasión iba yo manejando y empecé a escuchar un ruidito extraño. ¿Y sabe qué es lo primero que hice? A ver si no se había encendido algún botón del vehículo. ¿Y qué es lo primero que puedes pensar? ¿Qué está mal? ¿Y si se descompone el carro? ¿Y cómo lo voy a hacer mañana para ir a trabajar? ¿Y cómo esto? ¿Y qué el otro? Y empezamos como a preocuparnos. Cuando de pronto voy viendo que en el parabrisas, ¿qué cree? Había una hoja de un árbol. Y esa hoja del árbol era la que estaba haciendo el ruido. ¿Y cuántas veces en tu vida y en la mía aparecen hojas de árboles haciendo ruido y tú y yo nos empezamos a preocupar? ¿Cuántas veces suceden situaciones en tu vida y en la mía y eso nos estresa, eso nos deprime?
Porque siempre pensamos lo peor. ¿Por qué pensamos lo peor? Si los planes que Dios tiene para ti no son de mal. Si los pensamientos que Dios tiene acerca de ti no son pensamientos malos. Porque generalmente asociamos lo malo con las situaciones que vivimos que no nos agradan. Pensamos que si algo que nos está sucediendo y que no es de nuestro agrado, luego pensamos que eso es algo, que eso nos va a llevar a algo mal. Y lo que Dios nos está diciendo hoy a través de su palabra es, yo no sé cuáles son las situaciones que tú estás pasando. Yo no sé qué tan preocupado estás, pero los planes que tengo acerca de ti son planes de bien. Los pensamientos que tengo con respecto a ti no son de mal, son de bien. ¿Alguien dice amén? Dele un fuerte aplauso al Señor. Entonces, ¿qué me está diciendo, pastor? Que si me corrieron de mi trabajo, entonces era porque Dios, o sea, ¿cómo me dice usted que los planes de Dios para mí son buenos si ahora estoy sin trabajo? Si eso fuera porque lo permitió. Porque en el plan perfecto de Dios, Él tiene algo mejor para ti. Quizás en el plan perfecto de Dios no es que tú seas un empleado, sino un empresario. ¿Y por qué quizás esa relación tuvo que terminar? Porque seguramente la persona que Dios tenía destinada para tu vida es la que estás a punto de conocer. ¿Y por qué Dios permitió que esa aflicción llegara a mi vida? Porque si no fuera por esa aflicción, jamás hubieras volteado a buscar a Dios. Cuando tú y yo entendemos que los planes que Dios tiene para tu vida y para los mía siempre serán los mejores, cuando tú y yo verdaderamente lo entendamos, yo te aseguro que habrá menos personas que estuvieran allá afuera deprimidas. Tú y yo tenemos que aprender a confiar. Eso es la fe. Tú y yo tenemos que aprender a confiar. Si las cosas no están saliendo como tú y yo seguramente lo estábamos esperando, es porque no está en los planes de Dios. Los planes que Dios tiene para ti y para mí son mejores que los nuestros. Los pensamientos que Él tiene con respecto a ti y con respecto a mí son de bien y no son de mal. Él nunca hará nada esperando a que a ti y a mí nos vaya mal. Él nunca permitirá algo para que a ti y a mí nos llegue la calamidad. Él no quiere que tú y yo estemos en sufrimiento. Él quiere que tengamos paz. Pero cuando eso suceda, muchas veces nuestros planes, lo que nosotros deseamos, lo que nosotros buscamos, lo que nosotros esperamos, no tendrá nada que ver con los planes de Dios. Todo lo que tú y yo hemos vivido, escúchalo bien, todo lo que tú y yo hemos vivido, todos esos momentos buenos, todos esos momentos inesperados, todos esos momentos difíciles, todos esos momentos que no queríamos que sucedieran, todos eran parte de un plan. Tú y yo, tu vida y mi vida son parte de un plan perfecto de parte de Dios. ¿Alguien lo puede creer? ¿Alguien le da la gloria a nuestro Dios?
Oiga, si usted y yo somos hijos de Dios, ¿a qué padre no le dolería que su hijo sufra? ¿Los que somos padres alguna vez castigaron a sus hijos? ¿Alguna vez tuvo que reprender a su hijo? Los que hemos reprendido a nuestros hijos, muchas veces nos ha dolido más, nos duele más el castigo a nosotros. Pero los que somos padres y hemos reprendido a nuestros hijos, sabemos que es necesario. Así Dios también permitirá cosas que sucedan en nuestra vida, porque son parte de un plan. Porque si no hubiera sucedido así, tú y yo no estuviéramos aquí. Seguramente no hubiéramos confiado, no hubiéramos conocido al Señor, no lo conociéramos. Muchas veces tuvimos que quedarnos sin nada para valorar otras cosas. Muchas veces tuvimos que comenzar de nuevo. Porque cuando tú estás formando algo, en ocasiones tendrá que ser así. Lo tendrás que deshacer y comenzar de nuevo. Tú y yo somos parte del plan perfecto de Dios. Lo que estás viviendo, deja de pensar lo malo. Por muy difícil que sea lo que estés viviendo, hoy quiero que salgas de este lugar creyendo que lo que estás viviendo es parte de un plan. Confía y verás la mano de Dios. Yo no sé cuánto tiempo te logrará entender por qué estás pasando lo que estás viviendo ahorita. Yo no lo sé. Pero en algún momento estoy seguro que Dios te mostrará por qué tuviste que vivirlo. ¿Sabe? Hoy estuve comiendo, tuvimos una plática muy amena y estaba comiendo con mi pastor y yo le platicaba de algo que me tocó vivir. Estuve en Aguascalientes hace un tiempo, hace un par de años, fui a predicar allá en una iglesia y platicando con un pastor que, bueno, nos hicimos buenos amigos, él me platicaba un testimonio de lo que le pasó en el tiempo de la pandemia y a mí me dejó impresionado el testimonio que él me daba. Él es médico de profesión, además del pastorado que está ejerciendo y que lo hace de manera extraordinaria. Pero bueno, aún siendo médico, en el tiempo donde estaba la pandemia, a todo lo que daba, a él le dio el COVID y bueno, dice que él se sentía morir, se enfermó, estuvo internado y sabe, en ese tiempo cuando él se enferma, dice que la iglesia, al enterarse de lo que estaba pasando, mire, cuando empezó la situación de la pandemia, pues mucha gente empezó como a enfriarse, ¿sabe? Porque mucha gente empezó a dejar de ir a las iglesias, mucha gente no salía de casa, entonces pues se escuchaba que en la zona muchos pastores, pues bueno, incluso ya ni siquiera estaban abriendo sus puertas porque era muy poca la gente que estaba acudiendo a las iglesias. Entonces él pensó que ocurriría lo mismo, pero ¿qué cree? Le da el COVID. Y cuando él le da el COVID dice, bueno, pues no sé qué va a pasar con mi vida, Señor, pero pues yo me pongo en tus manos. ¿Qué va a pasar con el ministerio? No lo sé, pero tú tienes el control del ministerio. Pues déjeme decirle que en plena pandemia, estando él muy enfermo,
dice que la iglesia se enteró de lo que le estaba pasando y toda la iglesia empezó a hacer jornadas de intercesión, jornadas de oración. Y dice el pastor que hubo en esa iglesia un gran avivamiento como nunca antes se había visto. ¿Qué fue lo que Dios usó para que ocurriera ese avivamiento en esa iglesia? Que el pastor tuviera COVID. Esa iglesia en tiempos de pandemia creció muchísimo. Dios utilizó una situación que al principio el pastor no sabía por qué le estaba ocurriendo. Y así tú y yo muchas cosas nos tocará vivir, muchas cosas pasarán en nuestra vida y en el momento no lo vamos a entender. Pero nunca olvides que los planes que Dios tiene para tu vida y para los míos siempre serán perfectos. Los pensamientos que Él tiene acerca de ti y de mí son de bien y no de mal. Y termina ese verso diciendo, para darles el fin que esperan. Al final, lo que tú esperas llegará. ¿Cuándo? No lo sé. No te desesperes. Quizás lo que estás viviendo ahorita te hace verte mucho más lejos de lo que tú esperabas. Eso es lo que tú ves. Pero quizás eso inesperado que estás viviendo en algún momento te acercará mucho más rápido a lo que tú estás esperando. Y si por alguna razón no llega lo que tú esperabas, no te preocupes, porque seguramente Dios tiene algo mucho mejor para ti. Los planes de Dios son mejores que los tuyos. Los planes de Dios siempre serán perfectos. ¿Alguien puede decir amén? ¿Alguien puede decir amén? Dáselo fuerte, 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 porque es para Dios.